Hola a todos, buenas tardes, Dios los bendiga. De nuevo desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor, transmitiendo en nuestro devocional. Gloria a Dios porque podemos continuar sirviéndole, viviendo, glorificando su nombre y experimentando su gracia sobre nuestras vidas. Así que voy a permitirme hoy continuar en nuestro devocional en la carta de Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Así que voy a leer. Si tiene su Biblia, me puede seguir allí y leemos juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda buen regalo lo tenemos de parte de nuestro Dios. Lo que sucede con las pruebas es que se nos dificulta muchas veces entender que realmente nosotros no tenemos dificultades por culpa de Dios. Aquí vamos a resumir de una vez todo el texto, como ahora que acabo de mover el celular o donde estoy grabando. Es mi responsabilidad. El texto se resume así: no erremos, no nos equivoquemos, lo bueno viene de Dios, las dificultades vienen de nuestro propio pecado. Es cierto que no necesariamente es por nuestro pecado directamente, sino que puede ser por el pecado de otra persona, pero estamos en un mundo pecaminoso y después de la caída de Adán y Eva, pues el mundo sufre, incluso la creación entera junto con la humanidad, por el pecado. Dios sigue siendo bueno y nosotros seguimos teniendo dificultades, pero la porción que acabamos de leer dice bienaventurado, o sea, feliz el varón que soporta la tentación. Y aquí hay una palabra que en el griego es la misma que aparece en el capítulo 1 también, versículo 2, donde dice que estamos en diversas pruebas o pasamos por diversas pruebas. La palabra prueba y tentación es la misma y en el griego. Pero luego, así como en el versículo 3, se dice que la prueba de vuestra fe, es decir, ya no prueba como tentación, sino como una aprobación o la superación de una especie de test o de examen de lo que creemos en Cristo en medio de la circunstancia. Es la otra palabra que luego aparece también en la porción que acabamos de leer en el versículo siguiente, que dice que cuando haya resistido la prueba. Resumiendo, tentación u oportunidad, de caer en pecado es una oportunidad también de probar o de pasar el examen de nuestra fe en Cristo. Y para pasarlo tenemos que saber con qué mente nos sentamos frente a la prueba. Cuando usted va a presentar un examen del colegio, de la universidad o de cualquier lugar o de cualquier dinámica de estudio, usted tiene que saber cuál es el entorno. Es bueno saber cuál es el objetivo del examen que va a presentar. Ojalá sepa cuántas son las preguntas y sepa cuál es la dinámica, aunque todavía no conozca las preguntas, y eso sea algo que lo va a sorprender. De todas formas, usted sabe cuál es el tema y conoce cuál es el objetivo, ser promovido en determinada área. Entonces usted toma como una prueba y no como una tentación a caer o a desviarse de su objetivo.
Así quiere el Señor que nosotros veamos las cosas, que nos demos cuenta que cuando nosotros somos tentados, de acuerdo a lo que acabamos de leer, o somos atraídos, no somos tentados por Dios, sino porque Dios no puede tentar a nadie, no tiene mal para tentar al mal, somos tentados de nuestra propia concupiscencia, que son nuestros deseos desordenados. Entonces cuando enfrentamos una situación adversa, la que sea, una situación difícil, la que nos acontezca, lo que hacemos cuando cedemos ante ella y nos desviamos de la voluntad de Dios y terminamos sufriendo las consecuencias, es por nuestra tendencia a pecar. Aún los creyentes que ya se han arrepentido de su pecado y ya han creído en Cristo, todavía pueden caer en pecado. No practican continuamente el pecado, pero pueden caer en pecado. Pueden errar. De hecho, la palabra pecado significa errar al blanco. Lo que sucede con el pecado es que no solamente es errar como cuando una flecha no llega al punto central de su objetivo, solamente errando al blanco, sino que yerran no solo en una actividad, sino en la forma en que ven la vida y en la forma como afrontan las circunstancias y tienen una expectativa distinta. Esto también le puede acontecer en algún momento a un cristiano, no solamente el que no lo es. Pero tenemos que recordar cómo es la prueba, cuál es el objetivo, en qué consiste el examen. El examen consiste en reconocer cuáles son nuestras tendencias pecaminosas, darnos cuenta de que la tendencia a botar la toalla es de nuestro propio pecado y que cuando el pecado interno, o más bien la tendencia interna a pecar, es concebida, es acolitada, produce pecado en nuestros pensamientos, y cuando da a luz, dice ahí el texto bíblico, produce muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Pues que sencillamente tenemos consecuencias tanto físicas como espirituales en todos los ámbitos sobre nuestra vida. Perdemos una relación continua con Dios, al menos la comunión si somos creyentes, y el que no sea creyente se sumerge más y más y más en su vida de pecado, alejándose de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entendamos que eso nos sucede por la tendencia pecaminosa, pero que Él nos da toda buena dádiva, todo don perfecto, dice allí, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y que nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Lo que desciende de lo alto viene de Dios. Y cuando dice el Padre de las luces, la mayoría concuerda que está hablando de Dios que creó todas las lumbreras, el sol, la luna y todos los astros que existen fuera de nuestro planeta. Está queriendo decir el mismo Dios que creó todo para nuestro bien, también nos ha hecho de nuevo criaturas renacidas, nos ha renovado en nuestro corazón por la fe en Cristo, para que ahora podamos vencer esa tentación y vencer ese pecado, y toda la circunstancia adversa que estemos pasando la veamos como una prueba para superar y para cada día ser más como Cristo. Entonces veamos en medio de la prueba, reconozcamos lo que es de nuestro propio corazón que nos está haciendo abandonar la lucha y no superar la circunstancia, y pidamos perdón a Dios, pero al mismo tiempo, para que no se produzca mayor consecuencia en nuestra vida de pecado, pero al mismo tiempo reconozcamos la dádiva de Dios. Nos ha dado todo lo que tenemos, nos ha dado vida espiritual, nos ha dado la capacidad de superar toda adversidad, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado a Cristo como nuestro Salvador. Él está intercediendo por nosotros y nos ha dado gran cantidad de recursos espirituales y físicos también a nuestro alrededor. Él nos ha dado todo, Él es bueno. En medio de la prueba, identifique su dificultad interna, pero también identifique la provisión del Padre, de Dios. Toda buena dádiva, todo buen regalo para superar toda prueba viene de Dios, del Padre de las luces. Así que podemos orar dándole gracias a Dios precisamente por ello. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este día. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por habernos hecho renacer. Tú que hiciste con tu palabra y creaste todo lo que existe, que nos rodea. También has creado nuestro corazón, o has renovado nuestro corazón, o nos has hecho renacer por tu palabra y por la obra de tu Espíritu a través de la fe en Cristo. Quienes no lo hayan experimentado, Señor, y vean este video, te pido obres en sus vidas, para que ya las pruebas, tanto a ellos como a quienes ya hemos nacido de nuevo en Cristo, no nos superen y no hagan aflorar de nosotros la tendencia pecaminosa en pecado y luego en muerte o en consecuencias nefastas sobre nosotros, sino que en medio de la circunstancia adversa, de toda tentación a abandonar tu voluntad, veamos cómo tú nos has provisto vida nueva, capacidad para superarla, y nos has dado todos los recursos
para afrontar todo en tu nombre, para superarlo, vencer en tu nombre, recordando que todo lo que tú nos has dado es bueno. Señor, todos los hombres y mujeres también que han afrontado grandes circunstancias y que han sido tus hijos fieles, han aprendido en medio de las circunstancias que entre más oscura la noche, más brilla tu luz sobre nosotros, y entre más grande la tentación, más poderosa es la dádiva tuya, para que podamos superar la prueba en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este día, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga. Cualquier comentario lo puede dejar. Hoy tenemos culto a las 7 de la noche de oración. Nos puede acompañar en la Iglesia Bautista El Buen Pastor. Y recuerde llevar a la práctica lo que aprendimos hoy. Ore a Dios, reconozca e identifique la buena dádiva de Él sobre su vida para vencer toda tentación y pasar toda prueba. Bendiciones.